primer lugar, cómo vienen con la práctica? ¿Cómo pudieron avanzar en estos días? Eh, yo me pude poner un poquito con estos que estaban desde el 19 o 18 hasta el 23, pero tenía alguna que otra duda de lo que había hecho. Bien, ¿algún ejercicio en particular? Eh, sí, no, más que nada con el ítem en el 20 en el B, donde dice proponer la canónica y allá la matriz como de la transformación de B a B'. Claro, acordate que no lo vimos eso, que no lo vamos a ver, digamos. Eh, si querés te cuento un poco, pero no en Ah, el libro. cierto, claro que los de B' se complicaba un poco más. Claro, Sí, en los sí, libros lo sí, van sí. a encontrar, ¿sí? Ah, cierto. Eh, Básicamente lo que tengo que elaborar ahí con doble coordenada, digamos. Recordando un poco, ¿no? Si yo tengo la Ah, matriz ok, de ok. canónica en canónica, yo primer columna pongo F de el primero de la canónica y segunda columna pongo F de el segundo de la canónica, ¿sí? Si tengo de B en canónica, voy a poner, bueno, F del primer vector de la base como primer columna y F del segundo vector de la base como segunda columna, ¿sí? Después, si tengo la base en vez de como entrada de salida, digamos, si tengo la matriz de E a B, ahora voy a poner F de 1, 0, pero las coordenadas en base B como primer columna y como segunda columna voy a poner F de 0, 1, coordenadas en base B, ¿sí? Estas son las que vamos a Bien, usar y después vamos a usar claro. un poco también, ya bastante en la práctica 2, la matriz de B en B, o sea, misma base de entrada y de salida, que acá no solo tendría que poner F de B1 en la primera columna, sino que voy a tener que poner las coordenadas de F de B1 en base B, ¿sí? Y en segunda columna, bueno, lo mismo pero con B2. O sea que la base de entrada, digamos, la que aparece a la izquierda en las matrices, me dice a qué vectores le tengo que calcular la transformación, ¿sí? Y la base de la derecha, ¿sí? La base de salida, me dice en dónde tengo que poner las coordenadas. Entonces, por ejemplo, esta que sería de canónica en canónica, le calculo F a los canónicos y los pongo coordenadas en base canónica, que es como no poner nada, ¿sí? Después, esta segunda, como tengo de entrada la base B, le calculo F a los vectores de la base B, ¿sí? Y como de salida es la base canónica, no me preocupo por las coordenadas, ¿sí? Serían las coordenadas en base canónica, pero es lo mismo que nada, ¿sí? Después acá, como la base de entrada es la canónica y la salida es la base B, fíjense que le calculo la transformación a los vectores de la base canónica, pero como la base de salida es la base B, voy a poner sus coordenadas en base B, ¿sí? Y por último, acá como tanto la base de entrada como la base de salida es la base B, le calculo el transformado a los vectores de la base B, ¿sí? Transformado al primer vector, primera columna, transformado al segundo vector, segunda columna, pero además, antes de ponerlo como columna, voy a tener que calcular sus coordenadas también en la base B.
¿sí? O sea que la base de entrada me dice a quién le calculo los transformados y la base de salida me dice en dónde pongo las coordenadas. ¿Está bien? Y bueno, esta que no vamos a ver, la única diferencia acá, si yo pongo B' en vez de B como base de salida, es que en vez de calcular las coordenadas en base B, va a tener que calcular las coordenadas en base B'. ¿Sí? Yo pongo un B' acá, voy a poner un B' acá y un B' acá. ¿Sí? Es la misma idea, es un poco más engorroso, pero bueno, decidimos no darlo este cuatrimestre para facilitar eso, digamos, que se pone medio técnico. Eh, pero bueno, con lo que vamos a ver después creo que si desaparece en algún momento lo van a poder deducir. ¿Sí? Bien, ¿están de acuerdo hasta ahí? De cualquier manera, de Sí, nuevo, sí, sí. cuando aparezca esto, ¿sí? B y B', donde son dos bases distintas y ninguna es la canónica, pueden no hacerlo, ¿sí? Si alguno después leyendo quiere hacerlo y me quiere preguntar, está todo bien, pero en principio no es un tema que entre este cuatrimestre. Bien, bueno, todo esto es bastante técnico igual y se pone bastante mecánico también una vez que uno lo termina de entender. Eh, a veces está bueno detenerse en las definiciones de las cosas, porque una vez que uno las entiende bien, después facilita mucho eh, la resolución de problemas, ¿no? Pero bueno, hoy igual vamos a seguir trabajando con este tipo de matrices, aunque vamos a agregar algunos conceptos más, pero vamos a necesitar laburar con matrices para también trabajar en esos conceptos. Bueno, más allá de eso, les quería preguntar si habían llegado a ver las correcciones, ¿sí? Del TP1 y si tenían alguna pregunta. No, yo por ahora, no, lo que me había quedado de duda era eso, pero como, nada, por ahora el resto, hay algunas cosas que no vi, pero prefiero probarlas por mi cuenta y cualquier cosa consulto después, Dale, que no los dale. vi todavía. ¿Lo otro se terminó de entender, Santi? Sí, 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 sí. Ah, Eso, bien, perfecto. Si querés eso, si lo querés volver a escribir y mandarlo, está todo bien. Yo después te lo vuelvo a mirar. dale, dale. Sí, ahí vemos, Matías, el 2C y el 2G. Yo quería también hacerles algunas aclaraciones. Más que nada para facilitar, el 2 a veces, bueno, fue bastante diverso, por ahí lo que algunos probaban y lo que otros no, muchos se ponían a probar que cada cosa era su espacio, bueno, y a veces ahí cometían errores, y otros por ahí a veces no lo probaban, ¿sí? O, o a veces daban argumentos que sí son válidos y que pueden ahorrarnos de probar que algo es un subespacio. ¿Sí? Eh, Sobre todo en el 2, ¿no? Entonces, algunas cosas que yo quería aclarar, ¿sí? Dos cosas principalmente, esté en el espacio donde esté, ¿sí? Supongamos que B es un espacio vectorial, y yo propongo S, el generado por dos vectores o la cantidad de vectores que sea, no hace falta probar que esto es un subespacio, ¿sí? O sea, se puede probar en general que esto siempre es subespacio. ¿Sí? Eso eh, sirve porque no tengo que probar las tres condiciones. Puedo decir, bueno, como es el generado por tantos vectores, sé que es un subespacio. ¿Sí? Eh, Esto se puede probar, ¿no? Pero de hecho creo que lo charlamos en algún momento, pero por la definición de generado, básicamente, y sí, el cero va a estar y van a estar todas las combinaciones lineales. ¿Sí? Pues justamente el generado se define como todas las combinaciones lineales. Entonces no hay posibilidad de que el generado por algunos vectores no sea subespacio. ¿Sí? O sea que si yo defino un conjunto de esa manera, ya estoy seguro de que es subespacio
y no tendría que probarlo en la forma clásica con las, ¿cómo se llama? Con las propiedades, ¿sí? Eso para tener en cuenta en el 2, que bueno, eran bastantes ítems, y por ahí se hacía muy largo si uno quería probar todo, a veces este tipo de cosas pueden ayudar, ¿sí? a justificar más rápido y sin la necesidad de hacer tantas cuentas, ¿sí? Viene bien el ejercicio igual de probar que algo es o no es subespacio, pero bueno, esto es para tener en cuenta, ¿sí? Por otro lado, si ese es la solución de un sistema lineal homogéneo, ¿sí? También es subespacio, ¿sí? O sea que la solución, en realidad, bueno, el conjunto de soluciones, ¿no? de un sistema lineal homogéneo siempre es subespacio, ¿sí? O sea que si nosotros definimos, ¿sí? esté en el espacio que esté, a un subconjunto como la solución de un sistema lineal homogéneo, bueno, no hace falta probar que es subespacio, ¿sí? Si lo probaron está bien, ¿no? Lo que pasa que, bueno, a veces uno se puede ahorrar algunas cuentas, ¿sí? Y esto también en algún momento lo pensamos y lo probamos en general. De hecho, creo que es un ejercicio de la práctica, ¿sí? Pero esto puede facilitar y acelerar a veces, ¿no? Nuestros razonamientos, ¿sí? No sé, doy un ejemplo, el de matrices, ¿no? Si yo, por ejemplo, definía S igual eh, A en R2 por 2 tal que A11 es igual a 0, ¿sí? Bueno, esto lo puedo pensar como la solución de un sistema lineal homogéneo, ¿sí? Y listo, es subespacio. También lo que sí tendría que ver que, si lo definí en el E o en el F, tendría que corroborar eh, que tiene dimensión 3, ¿sí? Pero no, ahí puedo ahorrarme el paso de probar las tres propiedades de subespacio, ¿sí? Eso, de nuevo, como es un truco para zafar de las propiedades. Después también podría probarlas y estaría bien, pero me ahorro algunas cuentas, ¿sí? Hasta ahí eso está claro. Sí, Bien, buenísimo. Una cosa más, algo que casi nadie puso, en algunos casos se veía más claro y en otros no, es en el E y en el F, ¿sí? Que pedía dos subespacios distintos, casi nadie justificó por qué eran distintos, ¿sí? Y no es tan obvio, digamos, si yo, por ejemplo, no sé, defino el generado por 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, ¿sí? Y después agarro, lo llamo S1 y después agarro un S2 y lo defino como 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 1, 0, 0, 1, ¿sí? En principio agarré y puse matrices distintas, ¿está bien? Pero ¿qué pasa? Tal vez con estas tres matrices de arriba puedo generar lo mismo que con estas tres matrices de abajo, ¿sí? De hecho, si ven, creo que va a ser exactamente el mismo subespacio, ¿sí? O sea que a simple vista pueden parecer distintos,
pero ser iguales. A veces, a veces no sé el problema, pero la cuestión que tiene definir subespacios como conjuntos de generadores, que por más que no pongamos los mismos tres vectores, tal vez estemos generando lo mismo. ¿Sí? No sé, digamos, o sea, creo que algunos igual lo pensaron, intentaron realmente que sean distintos, y en muchos casos eran distintos, pero mi aclaración va que tal vez tengo que justificar de alguna manera que son distintos. ¿Sí? Una manera de justificarlo sería, bueno, encontrar, si yo encuentro un B en S1, tal que B no está en S2, listo, ya puedo afirmar que son distintos. Entonces eso en muchos casos faltó, ¿sí? En realidad en casi todos los casos faltó. En algunos casos me parecía que estaba un poco mejor porque por ahí sí ponían una ecuación y ponían una ecuación distinta y bueno, sí no se pueden cumplir las dos ecuaciones al mismo tiempo, entonces estaba más claro que eran distintos, ¿sí? Pero en principio cuando uno define como conjunto de generadores y como parece que habría que exhibir un vector, con un vector alcanza, ¿no? Un vector que esté en el primero y no esté en el segundo para asegurar que son distintos porque los conjuntos de generadores pueden ser un poco engañosos, ¿sí? En ese sentido. ¿Tá? Así que bueno, eso más que nada un tema de justificación. Yo no sé cuánto ustedes pensaron y corroboraron por ahí que eran distintos sin terminar de escribir esa justificación, ¿sí? Eso no tengo manera de saberlo, pero bueno, quería aclarar. Bueno, eso por mi parte. Si no sé si hay alguna pregunta. ¿Esto que estoy diciendo está claro? Sí, sí. Bien, bueno, vamos entonces ahí con lo que pregunta Matías, que es el 2C y el 2G. Vamos a ver un poco ese. Bueno, el 2C, ¿sí? Lo que varios lo hicieron bien, ¿no? En general había subespacios de este estilo. Eh, bueno, varias cosas también que pusieron. Por ejemplo, algunos ponían esto, que es generado por B1, B2, si B1 y B2 son LI. ¿Sí? Y otros ponían, ¿sí? Bueno, lo defino como sistema de generadores, es importante que sean LI para que tenga dimensión 2, y muchos otros ponían, bueno, X y Z en R3, tal que, bueno, A por X más B por Y más C por Z es igual a 0. ¿Sí? Bueno, muchos ponían directamente números, algunos lo ponían en general. ¿Sí? Esta era la idea, cualquiera de estas dos cosas va a tener dimensión 2. ¿Sí? Si lo defino como generadores y pido que sean LI, ya es obvio que tiene dimensión 2. Acá por ahí habría que hacer alguna cuenta, ¿sí? O también, en el caso de que lo defina como una ecuación, ¿sí? Podría decir que es un plano y en R3 que pasa por el 0, 0, 0, y en ese sentido estaría asegurándome que tiene dimensión 2, ¿sí? Por lo que decía al principio, tanto si lo defino como un sistema de generadores, ¿sí? Conjunto generado por, o si lo defino de esta manera, estoy seguro de que son subespacios, porque, bueno, en el primer caso es el generado por, y en el segundo caso es la solución de un sistema lineal homogéneo. ¿Tá? Eh, También geométricamente habíamos dicho que todos los planos que pasan por el cero son subespacios, ¿sí? Y, y bueno, un poco, varios se olvidaron de caracterizar todos los conjuntos que cumplen lo pedido. Bueno, esta sería una forma de caracterizarlos porque lo pusimos en general, ¿sí?
Y otra forma sería decir, bueno, los subespacios de dimensión 2 en R3 siempre van a ser planos que pasan por el origen. Eso estaba perfecto también, ¿sí? Era un poco la idea, ¿no? Decir, bueno, todos los subespacios de dimensión 2 en R3 son planos que pasan por el origen. ¿Tá? Ahí, Matías, te aclara un poco el 2C, no sé si tenías alguna duda en particular. Ah, bien, buenísimo. Y después el G, ¿sí? El G pedía un subespacio, ¿sí? De dimensión 2 dentro de, bueno, el espacio vectorial P2, ¿no? Que sabemos que son los polinomios de grado menor o igual que 2, ¿sí? Bueno, acá hubo un error que no fue frecuente, pero acá algunos lo pusieron, que es que, bueno, que como el espacio tenía dimensión 3, no puede haber un espacio de dimensión 2, ¿sí? Eh, Hay que tener cuidado ahí, a veces entiendo que por ahí este espacio más abstracto complica, porque es un error que no cometieron, digamos, en los ítems anteriores, ¿sí? Pero recuerden que si tengo un espacio vectorial de dimensión 3, en principio voy a tener subespacios de dimensión 3, 2, 1 y 0, ¿sí? O sea que voy a poder encontrar espacios de dimensión más chiquita, subespacios, ¿sí? Por más de que el espacio total tenga eh, dimensión 3, ¿sí? Pero de nuevo, por ahí a veces lo que confunde es este espacio de polinomios, porque en el resto de los casos por ahí lo habían hecho bien y al llegar a los polinomios se generó esa confusión. Igualmente no fue un error tan frecuente, ¿sí? Pero bueno, básicamente, ¿qué podía hacer acá para tener un espacio de dimensión 2? ¿Sí? Eh, Justamente lo que tendría que hacer es restringir alguna de las variables, ¿sí? Por ejemplo, puedo elegir, bueno, agarro el generado por x cuadrado y x, ¿sí? Entonces ahí ya tengo, bueno, un subespacio porque es el generado por dos vectores LI porque tienen distinto grado, entonces, bueno, este S Claro, tiene dimensión 2. Sí, perdón. no, No, eso, no, no, que no eso, había un que no había una escalar, escalar, que no había que no un había escalar un que te escalar que hiciera, te hiciera. que Ah, generara bien, el otro. bien. Otra forma podría ser esta, P en P2 de X. ¿Sí? Que alguno creo que lo puso así, no sé si en este ítem o en otro, tal que, por ejemplo, A es igual a B. ¿Sí? Bueno, esto A menos B es igual a 0, o sea que sería solución de un sistema lineal, ¿sí? Y homogéneo, o lo puedo resolver a partir de eso, ¿sí? Y como tengo una ecuación, ¿sí? En un espacio de dimensión 3, la solución va a tener dimensión 3 menos 1, que es 2, ¿sí? O sea que también al poner una condición sobre los parámetros, estaría teniendo un espacio de dimensión 2. ¿Sí? Sería otra forma, pero bueno, esta era un poco la idea, ¿sí? Eh, Algunos lo hicieron de alguna otra manera, pero parecidas por lo menos a esto. Ahí Matías va mejor. Bien, buenísimo. Bueno, eso. Cualquier cosa, igual me pueden seguir preguntando ahí en el foro, ¿sí? Yo les puse ahí las correcciones. Si queda duda, me vuelven a preguntar. Si hay algo que hicieron mal y quieren volver a entregarlo, respóndanme también ahí en el foro y lo vuelven a entregar, ¿sí? Eh,
si cometieron un error muchas veces, no sé, por ahí con que lo vuelvan a hacer en uno de los casos está perfecto. ¿Sí? Eh, bueno, eso, en general en el 2 hubo más problemas que en el 1, por ahí el enunciado era más abierto. ¿Sí? Después en el 1 lo único que quería aclarar es en el B, ¿sí? Por más de que muchos lo hicieron bien, eh, quería aclarar esto, ¿no? Que si tengo una base, ¿sí? Y el tercer vector es combinación de los primeros dos, es un absurdo, ¿no? Porque si el tercer vector es combinación lineal de los primeros dos, esto no puede ser linealmente independiente. ¿Sí? Eso, muchos lo escribieron así, eh, otros lo escribieron de otra manera, que también estaba bien en muchos casos, pero quería aclarar eso porque me parecía la forma también más rápida de, de justificarlo. ¿Sí? Pero bueno, bien, en general la verdad que estaban bastante bien los TPs. Y bueno, cualquier cosa igual me siguen preguntando. La idea es ir dejando un TP por práctica, ¿sí? Por unidad, y al final hacer un trabajo práctico integrador de todos los temas. Así que bueno, hasta acá por mí lo del TP. No sé si hay alguna pregunta más y si no vamos a seguir con los temas de hoy. Básicamente vamos a seguir trabajando con transformaciones lineales. ¿Sí? Hay un video para ver hoy, que bueno, que habla de núcleo y de imagen. ¿Sí? La imagen es algo que ya ustedes vieron en otros contextos, y el núcleo es algo nuevo, ¿sí? Que es bien de transformaciones lineales, o sea que habría que ver este video, semana 2, video 3, núcleo de imagen de transformaciones lineales, y les voy a dejar un par de ejercicios para pensar. ¿Sí? Veamos cuáles. El 27, y a ver, bueno, el 27 y el 28. Ok. Bien, bueno, ¿les parece que volvamos a las 11? ¿Encontraron el video? Dale, dale. Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, nos vemos de nuevo a las 11. Dejo abierto acá igual hasta que se termine la sesión. ¿Cómo les fue con el video? Eh, Bien, o sea, estuvieron bastante claros los ejemplos. No sé si con los ejercicios anduvo igual, pero estuvieron claros igual. Bien. Bueno, ahora vemos igual los ejercicios. ¿Alguna pregunta del video en principio? Eh, no, no, con respecto al video, a mí me quedaron bastante claros el núcleo y la imagen. Bien, buenísimo. ¿Al resto alguna pregunta?
A mí me quedó bastante claro. Lo que sí, algo que mencionaste, como que me hizo ruido relacionado a las dimensiones, a la suma de las dimensiones de la imagen y del núcleo, pero dijiste que ya lo ibas a explicar, así que tampoco me quiero adelantar. El martes es un teorema, el martes lo vamos a terminar de ver. En el video estaba un poco eh, adelantando, digamos, lo que vamos a ver el martes y que bueno, que igual pueden ir viendo los ejercicios que vayan haciendo, que básicamente hay una relación, ¿sí?, entre la dimensión del núcleo y la dimensión de la imagen con la dimensión del dominio. Eso ya lo vamos a ver, pero bueno. Así que sí, Lucho, si el martes sigue estando la duda, lo vemos, pero por ahora esperemos. Bueno, vamos entonces a ver los ejercicios, a ver qué plantearon ahí. Compartir. Bueno, ¿tuvieron dificultad con los dos? No, o sea, yo los hice, pero no sé si quedaron, si están bien. Ah, ok, ok, bien. Pero A pudieron mí me pasó encararlos, eso. que los hice. Claro, el tema es ver qué onda, si están bien o no. Bueno, bien, bien. Buenísimo. Decía que los hice, pero justamente eso de las dimensiones como que me chocó porque como que la sumaba y no me daba, pero bueno, no importa. Ah, ok, Lucho, ahí está la duda. Ahí vemos, entonces ahí vemos qué pasó. Eh, veamos el 27 primero, ¿sí? Tenemos una transformación lineal de R3 en R3 y nos dan la fórmula, ¿no? F de X y Z. ¿Cómo era la fórmula? X más Y, la segunda sería X menos Y, la segunda componente, y la tercera 2X menos Y. 2X menos Y, perfecto. Sí. Bueno, el núcleo, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer para calcular el núcleo? Igualar esa función a cero, al 0, 0, 0. Perfecto, ¿sí? El núcleo son todos los vectores del dominio que van a parar al cero, ¿sí? La primera cuestión, ¿no? El núcleo es siempre un subconjunto del dominio. Bueno, entonces acá me quedarían tres ecuaciones, ¿no? Mm. X más y igual a cero, ¿sí? Sí, igual a coordenada a coordenada. X menos y igual a cero. Y 2X menos y igual a cero. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Bueno, acá me queda que X es igual a y. Reemplazando en la primera, por ejemplo, me queda 2X igual a cero, ¿sí? O sea que las tres variables tienen que ser cero, ¿sí? Perdón, las dos variables tienen que ser cero. ¿Cuál es entonces el núcleo de esta transformación lineal? Serían todos el 0, o sea, 0, 0 y 0, porque Z no aparece. Ah,
Claro, pero si no aparece, ¿qué quiere decir? Que está libre, o sea, está bien ahí lo que pone Martín, digamos. Como Z quedó libre, en realidad el núcleo sería generado por el 001. ¿Sí? Las dos condiciones son que tanto X como Y son iguales a 0. Entonces, eso. ¿No? Bueno, ¿cuál sería, no sé, sería una base del núcleo? Una base del núcleo sería el 001 nomás, y entonces el núcleo tiene dimensión 1. ¿Hasta acá están de acuerdo? Sí, a mí me quedó igual. Bien, buenísimo. Bueno, hasta acá el núcleo, ¿cómo hacemos con la imagen? ¿Pudieron plantear algo? Sí, yo lo planteé como medio como lo hiciste vos en el video, como un W e igualé, o sea, a la función. O sea, pues decía Santi, la imagen de F está contenido en el codominio, son los X y Z, vamos a poner los W, en R3, tal que existe, bueno, X y Z en W, perdón, en R3 también, con F de X y Z igual a W. Algo así, Santi, ¿hiciste? Esta sería la definición, ¿no? Claro, y después yo lo agrupé, o sea, lo que era la función, el x más y, el x menos y, y el 2x menos y, me terminaron quedando, bueno, o sea, o sea, f de x y z me quedó como x por el 1, 1, 2 e y por el 1 menos 1 menos 1. Bien, muy bien. O sea, yo puedo plantear esto, entonces W tiene que ser, como tiene que ser f de x y z, tiene que ser, tener esta pinta, y esto se puede separar en lo que tiene x, ¿sí? Sería el 1, 1, 2, y en lo que tiene y, que es el 1 menos 1 menos 1. Entonces, la imagen de f es igual al generado por el 1, 1, 2 y el 1 menos 1 menos 1. Está muy bien eso. ¿Alguien lo pensó de alguna otra manera? ¿Qué dimensión tiene la imagen? Yo también lo hice así y me dio lo mismo. Y la dimensión sería 2. Bien, muy bien. ¿Cómo justificamos que la dimensión es 2? ¿Cuál sería una base, digamos, de la imagen? Y porque, Podría tomar estos dos serían, como... serían esos dos porque son linealmente independientes también, no puedo Bien, muy expresar una bien. función del otro.
Perfecto, ya se puede ver que no son múltiplos, y como son dos, puedo decir que son igualmente independientes, entonces la dimensión de la imagen me da 2. ¿Sí? Y fíjense que entonces la dimensión de la imagen más la dimensión del núcleo sería 2 más 1, que es 3, que es la dimensión del dominio, que era R3. ¿Sí? ¿Está bien, Lucho? ¿Eso viste dónde habías cometido el error? Sí, puse en el núcleo puse el cero vector porque, bueno, me olvidé que el Z estaba por ahí libre. Ah, perfecto. Bien, bien, bien. Bueno, eso está bueno. Después, el martes vamos a ver el teorema, pero esto, cuando sabes que hay un teorema, ahí tenés que decir, bueno, algo hice mal y buscar un error, digamos, si las dimensiones sumadas no dan lo que tienen que dar. ¿Está? Bien, buenísimo. Recuerdo algunas cosas, ¿sí? En primer lugar, ¿cómo sería la matriz de esta transformación lineal en base canónica? Sería... habría que pensar esos vectores como columnas, los de la base. Bien, sí, que de hecho esos, bueno, tendría que poner f de 1, 0, 0, por ejemplo. Claro, transformado. Claro, ¿qué me da el transformado de eso? Me da 1, 1, 2, que sería la primera columna. Y el 0, 1, 0 daría el segundo, el de I. Bien, claro, el de I sí que justo son los que pusimos en la imagen. Y bueno, y f del tercer canónico de R3, como solo depende de Z, bueno, justamente me da 0, 0, 0, que es lo que habíamos dicho que estaba en el núcleo, ¿no? ¿Sí? Mm. O sea que esta sería la matriz de la transformación. Algunas cosas para tener en cuenta. Fíjense que las columnas generan la imagen. ¿Sí? Esto es en general, ¿no? Siempre yo puedo, bueno, si tengo una transformación que empieza en R3, voy a poder encontrar la imagen como el generado de los tres canónicos. ¿Sí? Que es lo mismo que el generado por las tres columnas de la matriz de la transformación. ¿Sí? Bueno, acá puedo usar los canónicos o cualquier base en realidad para decir esto. ¿Sí? A veces puede ser útil. Y por otro lado, fíjense que el núcleo, básicamente es el núcleo de la matriz, ¿no? Porque si, a ver, si esa es la matriz de la transformación, quiere decir que, bueno, que f, x y z básicamente es multiplicar esta matriz por el vector x y z. ¿Sí? Entonces fíjense que el núcleo básicamente es el sistema lineal homogéneo asociado a la matriz de la transformación. ¿Sí? Si igualo esto a 0, 0, 0, tengo un sistema lineal homogéneo asociado a la matriz de la transformación. Bueno, habría que ver qué pasa si en vez de base canónica tengo otra base, ¿sí? Y habría que pensar si cambia o si no cambia, pero bueno, quería decir esto para relacionarlo un poco con lo de matrices. ¿Sí? ¿Hasta acá van bien? ¿Alguna duda? Ahí está bastante claro. Bien, bueno, buenísimo. Oye, eso está bueno también, si tengo la matriz en base canónica es fácil hallar la imagen. Bueno, el núcleo voy a tener que triangular, que básicamente es lo que igual habíamos hecho
cuando partimos de la fórmula, ¿no? Bueno, y vamos al otro, al 28, ¿sí? Que tenía unas funciones en espacios, bueno, un poco más abstractos, ¿sí? Una con matrices y la otra con polinomios. Pero veamos que son parecidas, ¿sí? Veamos esta primero, ¿no? El A dice, bueno, parto de los polinomios de grado menor o igual que 2 y caigo en R3, ¿sí? Entonces tengo una F, ¿sí? Ahora el dominio son los polinomios de grado menor o igual que 2. El codominio es R3 y me dice, bueno, que, perdón, f de un polinomio dado, a ver cómo se... ¿Sí? Esto, ¿cómo es que se define? Sería la primer componente A sub 0 más A sub 1. Bien, A sub 2 más A sub 1. Sería la segunda componente. bien, perfecto. Y la tercera, A sub 0 menos A sub 2. Bien, bueno, y acá tenemos. Entonces, la idea es la misma, ¿no? Si yo quiero calcular el núcleo, básicamente tengo que igualar mi función a 0, 0, 0 en este caso, ¿sí? O sea, busco los polinomios tal que, bueno, f de a sub 0, a sub 1 por x, más a sub 2 por x cuadrado, sea igual a esto de acá, ¿sí? A 0 más a 1, a 2 más a 1, perdón, esto es igual a 0, 0, 0. Claro. Si no, bueno, no estaba diciendo nada. Así que bueno, tenemos que a sub 0 más a sub 1 tiene que ser igual a 0. A sub 2 más a sub 1 tiene que ser igual a 0. Y a sub 0 menos a sub 2, igualando coordenada a coordenada, tiene que ser igual a 0 y nuevamente tenemos un sistema lineal y homogéneo. Bueno, resolviendo un poco tenemos que a sub 0 es igual a sub 2. Y bueno, entonces tenemos que a sub 2 más a sub 1 es igual a 0. Se repite, ¿no? Esa ecuación. Y básicamente entonces a sub 1 va a ser igual a menos a sub 2. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Bien, entonces pregunta, ¿cuáles son los polinomios que pertenecen al núcleo? No termina siendo el. Todos valen, creo que 0 ahí, en ese caso. No, creo que no, Santi, porque fíjate, si a sub 0 es igual a sub 2. Si lo reemplazo en la primera, me queda que a sub 2 más a sub 1 es igual a 0. ¿Sí? O sea que esta la podría tachar en realidad. ¿Sí? Y si despejo acá, me queda que a sub 1 es igual a menos a sub 2. O sea que puse todo en función de a sub 2, ¿no? A sub 1 es menos a sub 2.
y A sub 0 es A sub 2. ¿Están de acuerdo? ¿Habían Podemos llegado a escribir eso? directamente. Ah, ok, ok. Perdón, Lucho. No, no, sí, digo que podemos escribir directamente el vector multiplicado por la que se está repitiendo, que sería A sub 2 en este caso. O sea, vos escribirías A sub 2 menos A sub 2. ¿A sub 2? ¿Algo así? Claro, claro. Ese sería el generador del núcleo. Bien, pero ojo, porque ¿dónde tiene que estar el núcleo? En el 000. No, el núcleo son los que transformados van al 0, 0, 0, pero ¿dónde están los vectores que pertenecen al núcleo? Ah, En este caso, ¿estarían en los polinomios de grado menor o igual que 2 o en R3? O sea, en el dominio o en el codominio. En el dominio. En el dominio. dominio. Bien, eso es algo general, ¿no? El núcleo de f está contenido en el dominio, en este caso en los polinomios de grado menor o igual que 2, y la imagen de f está contenida en el codominio, en este caso R3. ¿Sí? Bueno, bien. Si el núcleo f está contenido en los polinomios de grado menor o igual que 2, ¿estaría bien decir que este es un generador del núcleo? ¿El 1 menos 1, 1? No sería de R. Claro, bien, sería de R3, o sea que acá hay información que está buena, pero no está siendo del todo precisa porque necesitamos dar polinomios como respuesta. ¿Cómo podríamos traducir esta información a los polinomios? Y sería como multiplicar cada uno por como el polinomio de grado 2, de grado 1 y de grado 0. Bien, ¿cómo quedaría eso? Como ¿eso está bien decirle los polinomios canónicos o tiene algún nombre así? Sí, pues sí, yo puedo decir que el 1x, x cuadrado son los canónicos, ¿sí? Ahí va. Bien, algo así quedaría entonces. 1 menos x, ¿sí? Estos son coeficientes, ¿sí? El 1, el menos 1 y el 1 son los coeficientes de bueno, esto que llamamos los polinomios canónicos, digamos. Este es el coeficiente independiente, este es el coeficiente que corresponde a x, y este es el coeficiente que corresponde a x cuadrado, ¿sí? En ese orden, porque acá los tenía en ese orden, ¿no? O sea que los vectores del núcleo son un múltiplo de este vector 1 menos x más x cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? O sea que esto que vos decías, Lucho, son las coordenadas, ¿no? de los vectores del núcleo, pero tengo que llevarlo a polinomios y puedo decir entonces que el núcleo de la transformación es el generado por ese vector. Está bien, o sea que por más de que las cuentas, sí, sigue siendo un sistema lineal homogéneo, cuando termino tengo que traducir la información a este espacio que es un poquito más abstracto, que es el de polinomios. ¿Sí? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. ¿Qué dimensión tiene el núcleo entonces? Mm, 1. Perfecto.
Bueno, bien, muy bien. ¿Habían llegado a algo similar? No, yo había hecho mal el despeje, como dice lo de las ecuaciones, así que terminé en otra cosa. Ok, Pero ahí me quedó un poquito más claro. bien, buenísimo. ¿El resto? A mí Yo me llegué a lo quedó mismo, como... pero lo expresé no como polinomio, sino como el vector. Así que estuvo bueno eso porque no me di cuenta. Bien, buenísimo. Sí, esto es difícil a veces, la primera vez que uno lo hace darse cuenta. Ahí, Nacho, ¿querías decir otra cosa? No iba a decir lo mismo, me quedo como vector. Ah, bien. Bueno, eso para tenerlo en cuenta. Bien, y vamos con la imagen. Eh, ¿Puedo hacerlo parecido a lo que habíamos hecho antes? Sí, habíamos dicho que, bueno, un vector W en la imagen tiene que ser f de algún polinomio, entonces básicamente va a tener esta pinta, ¿no? Y acá, bueno, podríamos separar según los coeficientes, me quedaría A0 por el 1, 0, 1 más A1 por el 1, 1, 0 más A2 por el 0, 1, 1. ¿Sí? Con lo cual la imagen de esta transformación lineal sería el generado por el 1, 0, 1, el 1, 1, 0 y el 0, 1, 1. Uy, le agrego un 1 más. ¿No sería en el A sub 2, no sería 0, 1 menos 1? Sí, sí, totalmente. Acá. 0, 1, menos 1, gracias. Perfecto. Bien. ¿Estaría bien esto? ¿Está bien que la imagen me haya quedado en R3? Sí, ¿no? Creo que Porque sí, porque la imagen estaba el contenida en codominio R. es, claro. Bien, en este caso está bien, está perfecto. Ahora, ¿qué dimensión va a tener la imagen? El dominio tendría una dimensión 4 si es la suma del núcleo y la imagen, si es la dimensión de los dos. Bien, y en este caso, ¿qué dimensión tiene el dominio? Núcleo, dimensión 1. ¿Y el dominio? Ah, ¿Qué dimensión tienen los polinomios de grado menor o igual que 2? Dimensión 3. Dimensión 3, perfecto. Entonces, si pensamos, bueno, en ese teorema que todavía no vimos, si el núcleo tiene dimensión 1, perdón, puse 2, no sé por qué, dije 3. Si el núcleo tiene dimensión 1, la imagen, ¿qué dimensión tendría que tener? dimensión 2. 2, ¿sí? O sea que acá, bueno, alguno de los vectores debería ser LD. Hay que descartar. Hay que descartar uno, ¿sí? Ahora, bueno, todavía no vimos el teorema, así que lo que haríamos en esta instancia sería triangular. Pero lo bueno después que vamos a ver del teorema es que, bueno, en directo, si ya nos dimos cuenta de eso, descarto alguno de los tres, en este caso, siempre y cuando esté seguro de que estoy dejando dos que son LI. ¿Sí? Eh, Igual si sumás el primero y el tercero, ahí ya se ve que
te queda el segundo, ¿no? Tengo que restar, ¿no? Ah, no, tal cual. El primero más el tercero me da el segundo, totalmente. Bien, entonces puedo descartar el segundo. ¿Sí? Muy bien, y zafo de triangular. Este menos 1. Este me da el 1, 1, 0. O sea que el 1, 1, 0 es combinación lineal de los otros dos. Y lo puedo tirar en este caso. Y efectivamente me queda la imagen de dimensión 2. O sea que el generado por esos tres es igual al generado por el primero y el tercero. Ahí está. Y entonces la dimensión de la imagen ahora sí es 2. Bien, genial. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, por ahora va, está bien. Bien, buenísimo. Bueno, quería también en este ejercicio, por más de que no lo pedía, hablar un poco de matrices. Claro. ¿Cómo calcularía ahora la matriz suponiendo que yo digo, bueno, tengo la matriz de F? ¿Sí? La matriz de canónica en canónica. La primera columna tendría que ser F del primer canónico. ¿Sí? Ahí sería el 101, Ojo, pero el 101 es el primer el canónico 101 y la... del dominio. Ah, no, claro, al revés. No, sería el 01 menos 1. Claro, porque es de A sub 2. Pero sería F, claro, sería F de quién. Eh, El 01 menos 1 sería el 100. Sería F de 100. Pero el 100 es un polinomio. No se escuchó la pregunta ahí, Mateo. Perdón, el 100. ¿Estaría bien que yo ponga F de 100? Digo, si el 100 no es un polinomio, ¿en qué polinomio estamos pensando para poner acá el 01 menos 1? ¿Sí? Que está bien que lo que hizo en realidad ahí Santi es decir, bueno, A2 es 1 y los otros son 0. ¿Qué polinomio estamos pensando? X cuadrado. Perfecto, X cuadrado que sería, si quieren, el primer canónico. ¿Está? Ahí también tengo que tener cuidado. Después acá como segundo canónico, ¿qué polinomio voy a tener? ¿Qué voy a tener como segundo y como tercer canónico en este caso? Que X. es, bien, claro, voy a tener X y después 1. Bueno, f de X, ¿cuánto me da? Me da, Claro. y A1 es 1 y A0 y A2 son 0. O sea que me queda 1, 1, 110. bien. Y por último, bueno, con el 1 también me va a quedar el 1, 0, 1. ¿Sí? Estamos pensando en la base canónica de los polinomios de grado menor o igual que 2 como x cuadrado, x y 1. ¿Sí? Bueno, nada, quería ver esto que era para un caso medio distinto. ¿Sí? Entonces fíjense, ahora f de A0
más A1 por X, más A2 por X cuadrado, sería la matriz multiplicado por ¿quién? Por el x cuadrado x1. Claro. Ojo, pero si yo multiplico por eso, ¿qué resultado voy a obtener? ¿Voy a obtener algo de R3? Pues 3 por 3 metros por 1. O sea, va a aparecer ahí en el resultado, va a aparecer un X cuadrado, un X, ¿sí? Y en realidad tienen que aparecer números nomás. Va bien por acá, pero ¿qué tendría que poner ¿Habría en que vez poner de los X cuadrado? coeficientes? Claro, los coeficientes, ¿sí? Voy a poner, en vez de X cuadrado, voy a poner el coeficiente correspondiente a X cuadrado. ¿Sí? Acá abajo. Entonces el 1, 1, 1. A sub 2, ¿sí? Lo que acompaña acá X cuadrado, A sub 1. Si no, sería un caso particular el tuyo, Santi. Y a sub 0, ¿sí? De hecho, si hacen la cuenta, van a ver que va a dar la fórmula esta que teníamos. ¿Sí? Fíjense que esto, acá en los polinomios es raro, pero estas son justamente las coordenadas del vector A0 más A1x más A2x cuadrado en la base canónica, ¿sí? de los polinomios. Lo que pasa que recuerden que las coordenadas siempre son números, ¿sí? Estemos en el espacio que estemos, ¿sí? Y las matrices, fíjense que por más de que trabajemos con polinomios, la matriz va a tener coeficientes reales también, ¿sí? Eso a veces también es una ventaja de laburar con matrices, ¿sí? Que por un rato podemos trabajar en Rn, ¿no? Porque, fíjense, acá tenemos en R3, y a veces, bueno, vamos a tener que volver a los polinomios como hicimos cuando calculamos el núcleo, ¿sí? Pero bueno, nada, quería decir esto y que pensemos esto porque es un caso distinto de matrices, ¿sí? Por más de que no hacía falta, lo podríamos haber usado también, ¿sí? Para calcular. Fíjense que las columnas de acá siguen siendo... Acá ¿sí? la matriz esta entonces quedó igual con los términos que no son linealmente. Bien, bueno, se cortó ahí, seguimos con la pregunta de Martín que estaba buena. Sí. Si querés repetir. No, que la matriz había quedado con eso que habíamos visto de que los términos no eran linealmente independientes, que eran LD, van las filas entre sí, ¿no? Y eso tiene que ver con que haya un, ¿cómo se llama? Un nulo. ¿Estás pensando? No, nulo no era el núcleo. Bien. Sí, muy bien. Digamos O que sea, en el caso anterior estaba claro porque justo nos quedó una columna de ceros, ¿sí? O sea que estaba claro que había algo en el núcleo. En este caso, por más de que... ¿Cómo? Perdón. No, que en el otro estaba más explícito, pero nada, como que si no hubiera núcleo, serían LI, puede ser. Sí, perfecto. En este caso, tal cual, está No más sé si estoy bien. escondido, pero el hecho de que haya un vector en el núcleo, distinto de cero, digamos, de que el núcleo tenga dimensión 1, implica que las columnas de la matriz van a ser LD. ¿Sí? De hecho, se puede ver que la dimensión de la imagen es igual al rango de la matriz. ¿Sí? No sé si se acuerdan la definición de rango. Creo que la vieron en álgebra 1. Sí, era el número de filas, columnas no nulas, ¿no? LI en realidad, ¿está bien? Sería el número de columnas linealmente independientes. Claro, todavía no habían visto independencia lineal
pero bueno, para ahí lo vieron con ecuaciones, ¿sí? Básicamente es la cantidad de filas LI, que es igual a la cantidad de columnas LI, ¿sí? O sea que está buenísimo. Lo que aportás, Martín, es cierto. Acá, al núcleo tener dimensión 1, sí o sí, las columnas tienen que ser LD, ¿sí? Porque además, si las columnas serían LI, quiere decir que la dimensión de la imagen tendría que ser 3, ¿sí? Recordemos que, bueno, en este caso sí, las columnas generan la imagen, ¿sí? En algún otro caso, las columnas podrían ser coordenadas de los vectores de la imagen, ¿sí? Pero también, si las coordenadas son linealmente independientes, los vectores también tienen que ser linealmente independientes. Así que la matriz da un montón de información en ese sentido, y a veces puede servir, ¿sí? Bien, bueno, genial. ¿Alguna pregunta más del 28? Este era el 28A, igual ahora vamos al B, pero ¿hasta acá se entiende? Bien, algo interesante de las matrices y las transformaciones lineales es un poco esto también, ¿sí? Que un ejemplo con polinomios, uno lo puede llevar por un rato a un ejemplo con digamos, matrices con valores reales y vectores de Rn, ¿sí? R3 en este caso o Rn en general, y por más de que después uno tiene que volver a los polinomios como hicimos con el núcleo, para laburar, para hacer cuentas, está bueno poder tener una matriz y un vector porque a veces es un poco más amigable y manejable, ¿sí? Que polinomios. Así que es otra, digamos, potencialidad de que las matrices y las transformaciones estén tan vinculadas, ¿sí? Bueno, y el último también, ¿sí? Un espacio un poco más abstracto que Rn, si bien es bastante parecido, ¿sí? Fíjense que en algún punto, si uno piensa en coordenadas, todos los espacios de dimensión n son parecidos a Rn, ¿sí? Son bien distintos también, porque no es lo mismo tener un polinomio, ¿sí? Que un vector de 3 coordenadas. Como objetos matemáticos son bien distintos. Pero como un polinomio se puede representar mediante sus coordenadas como un vector de R3, ¿sí? Por ejemplo, un polinomio de grado menor o igual que 2, hay también ahí una similitud y una forma de terminar reduciendo por momentos todo a Rn, ¿sí? Siempre y cuando tengamos espacios de dimensión finita, ¿sí? Pero bueno, eso también está para pensarlo, creo que también es una forma de facilitar un montón de cuentas cuando uno labura con espacios más abstractos, ¿sí? Siempre con esta noción de que, bueno, tengo que volver al espacio original, pero en el medio puedo hacer las cuentas con matrices y vectores con coordenadas reales. Bueno, esta era, ¿no? La transformación lineal en el caso del 28b. Sí, A menos otra respuesta. Bueno, ¿pudieron plantear algo acá? ¿Qué plantearon? A ver. Yo con respecto al núcleo, voy a pensar, o sea, una matriz A, así como de coeficientes ABCD, y restarla por la misma, pero no resta. Bien, o sea, la respuesta va a ser ACBD. Y entonces, Claro. bueno, la Y otra al respuesta. restarlas, nada, me quedaban la columna de A igual a 0 y me quedaba B menos C y C menos B. Bien, buenísimo. ¿Están de acuerdo? ¿El Es igual resto a C. hizo algo similar? Sí, Entonces sí, el lo núcleo. mismo. Bien, buenísimo. Sí, creo que está buena estrategia en este caso. Y bueno, lo mismo, ¿no? Es igual o f de A, en este caso lo tengo que igualar a la matriz, ¿sí? Con 4 ceros, que es el cero correspondiente, ¿no?
al codominio y ahí aparecen las condiciones que decía Santi, ¿no? Básicamente me va a quedar que B es igual a C, ¿no? ¿Sí? Me queda, bueno, 0 igual a 0, no me cambia nada. B menos C igual a 0 y C menos B igual a 0. En los dos casos obtenemos que la única condición es que B es igual a C. Bien, hasta ahí. Entonces, ¿cómo puedo, en este caso, presentar el núcleo? Digamos? ¿Qué me da el núcleo sabiendo que la condición que se tiene que cumplir es que B sea igual a C? Es de reemplazar tal vez en CB, o sea, reemplazó. Bien. O sea, algo así, decís, Santi. Si A está en el núcleo, entonces lo que puedo asegurar es que tengo A, por ejemplo, no sé, B, BD, ¿sí? O A, C, CD, que es lo mismo, ¿no? Claro, Bien, claro. Y sacar un factor común B. ojo, ¿es un factor común o qué es lo que estás queriendo hacer acá? Ah, no, perdón, no. Un factor común. Si multiplico B como si lo tuviese como un 0, 1, 1, 0, Ahí va, bien, bien, bien. yo lo había pensado así, como que ese sería. Pero pará, ¿y eso solo te quedó? No. ¿Qué pasó con el A y con el D? Ah, perdón, el A tendría que estar también, claro, más el A 1, 0, 0, 0, Bien, y el D sería 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. perfecto. Bien, bueno, y ahí, ¿qué encontramos entonces? Con esas tres matrices tenemos un conjunto de generadores, ¿no? Para el núcleo. ¿Sí? Generado por esas tres matrices. ¿Qué dimensión va a tener entonces el núcleo? Y dimensión 3. Bien, dimensión 3, sí, habría que ver que estas son LI, pero bueno, por cómo están ubicados los ceros, estamos de acuerdo que son LI. Si no, se puede plantear, pero en este caso bueno, no comparten ninguna coordenada distinta de cero. ¿Sí? Bien, ya pensando en el teorema de la dimensión que vamos a ver el martes, ¿qué dimensión tendría que tener la imagen? Eh, 1, muy bien. ¿Sí? Para completar a 4, que es la dimensión de R2 por 2. Bueno, ¿cómo puedo calcular la imagen entonces, en este caso? sería F de ABCD, bueno, si no pensarlo claro, como W igual a, no sé si sería ya con la condición, es decir, reemplazo o ABCD menos esa matriz A transpuesta. Claro, ¿no? O sea, yo quiero que W sea igual a F de A. Entonces, ¿qué es? ¿Cuánto vale F de A? Esto si lo calculamos. ¿Qué tendría que poner? Y
¿Qué les parece? El primer componente va a ser 0. Sí. Porque Yo cero. Bien. O sea, acá que pongo. Disculpa, no se entendió, Ah, pero si estaba diciendo de completar, ahí iría B menos C. excelente. Bien, y entonces acá C menos B y 0. Básicamente pongo lo que habíamos sacado acá como f de A. ¿Y ahora qué podría hacer entonces para encontrar B distinto de C. B distinto de C? ¿Por qué? Para que no se anulen. ¿Y pero por qué no se tendría que anular, digamos? Recordemos que No, estaba yendo a otro lado. recordemos que el 0, o sea, en este caso la matriz 0, 0, 0, 0, pertenece a la imagen. ¿Sí? Porque, bueno, en una transformación lineal, f de 0 es siempre igual a 0, o sea que siempre el 0 va a estar en la imagen. ¿Cómo podría sacar los demás vectores? ¿Sí? Sabemos que tienen esta pinta. 0, b menos c, c menos b y 0. ¿Cómo podría encontrar, por ejemplo, matrices que generen a las matrices de esta pinta? Yo hice B menos C por la matriz 0, 1. Algo así. Yo agrupé con B y C separados. Bien. Ojo acá porque un parámetro depende del otro. No, yo puse todo junto. Claro, ojo que un parámetro depende del otro y eso te complica el hecho de que sean generadores. ¿Sí? Porque cuando son generadores uno puede poner cualquier parámetro acá y cualquier parámetro acá. ¿Sí? Pero si yo acá elijo b menos c como 1 y c menos b va a ser menos 1. O sea que un parámetro me define el otro. ¿Sí? Y está engañoso porque si yo lo pongo así, puedo llegar a pensar que estas dos matrices son generadoras, pero no, porque los parámetros, digamos, no, uno depende del otro. ¿Sí? No tengo libertad ahí en los parámetros. Entonces, está bueno igual porque, la verdad que es engañoso porque parece que es correcto el procedimiento y sin embargo no, lo que tengo que tratar de hacer es separar los parámetros. ¿Sí? ¿Está bien, Nacho? ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. Ah, bien, perfecto. Sí, sí. ¿Están de acuerdo entonces que tendría que hacer esto de abajo? ¿Sí? Ojo con lo de arriba, que parece que va, pero no, tengo que separar, tratar de separar siempre los parámetros para asegurarme que Claro, ahí no te queda ningún. un conjunto de generadores. No. Bueno,
Entonces ahora sí, tengo un conjunto de generadores. Igual si tenía que ser, si la imagen tiene de dimensión, puedes descartar uno de los dos porque total multiplicando por el -1, puedes expresar a uno en función del otro. Bien, tal cual. Que claramente son múltiplos, o sea, claramente son LD, así que puedo descartar cualquiera de los dos, ¿no? Y además, como dice Santi, teniendo en cuenta que la imagen tiene que tener dimensión 1, está claro que tengo que descartar. Igual tengan cuidado porque, nada, a veces uno puede hacer los cálculos mal también. Pero bueno. Bien, entonces la imagen tiene dimensión 1 y estamos, ¿sí? Perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá, algún comentario? No, bastante claro quedó todo por ahora. Bueno, buenísimo. ¿El resto van bien hasta acá? Sí, por ahora sí. Bien. Bueno, para terminar, también quería, hoy estoy con las matrices, pero me parece interesante para que las sigamos teniendo ahí en cuenta. Tratemos de calcular la matriz de esta transformación lineal. La primera pregunta que les hago, ¿cuál les parece que es la base canónica en el espacio de matrices de 2×2 con coeficientes reales? ¿Cómo es la pregunta? No, ¿Cuál les parece no. que serían en este espacio de matrices de 2×2 con coeficientes reales, cuál sería la base canónica? Uno, 0, 0, 0. Bien. Sí, así, 0, No, 1, claro. 0, 0. Y 0, 0, 0, 1. ¿Cómo calcularía entonces la matriz de la transformación? ¿Sí? Teniendo en cuenta que esto es la matriz de canónica en canónica. ¿Qué voy a poner como primer columna? Eh, 1, 0, 0, 0. ¿De dónde sale eso, Lucho? No, discúlpame, pero, tengo que fijarme el canónico de eso. No, me confundí. Bien, claro, ahí está. ¿Qué faltó hacer? Tengo que pasarlo por la función. Bien, muy bien. Tendría que calcular f del primer canónico. ¿Qué cuánto me da? Nulo. Me da nulo, perfecto. ¿Sí? O sea que bueno, ahora lo pongo como columna, ¿sí? Porque son coordenadas, ¿sí? En la base canónica. O sea que tengo que multiplicar a todas las matrices por 0, ¿no? Bueno, con la segunda columna voy a tener que hacer lo propio con el segundo vector canónico. ¿Cuánto me da en este caso transformado de el 0, 1, 0, 0?
bueno, tengo que B es igual a 1, ¿no? Entonces me queda 0, 1, menos 1, 0. ¿Sí? Y acá voy a terminar poniendo 0, 1, menos 1, 0, ¿sí? Como una columna. Paso a calcular f del tercer canónico. Bueno, acá C es igual a 1, el resto son 0, entonces me queda 0 menos 1, 1, 0. Y pasándola a coordenadas, o sea, poniéndolo como columna, me queda 0 menos 1, 1, 0. Y el último canónico va a parar también al 0. O sea que la última fila es 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Y ahí tengo la matriz de la transformación, que fíjense que está en este caso en R4 por 4. ¿Sí? Y esto tiene que ver con que tanto el dominio como el codominio tienen dimensión 4. ¿Sí? ¿Están de acuerdo hasta acá? No sé si se me escuchó bien, creo que hoy tengo bastante mala conexión. Pero bueno, también es un caso distinto, ¿sí? Para encontrar la matriz. Por eso me parecía interesante. Capaz que también lo de ¿Cómo? Perdón. que acá el rango vuelve a ser 1, que coincide con la imagen, ¿no? Sí, perfecto. Tal Con la cual, dimensión tal cual. Siempre, lo que decíamos recién, el rango de la matriz es igual a la dimensión de la imagen. ¿Está? Por más de que sean objetos distintos, ¿no? Porque estoy en R4 por 4 y en realidad la transformación lineal está de R2 por 2 en R2 por 2, ¿sí? Lo que se respetan son las dimensiones de la matriz con las dimensiones de los espacios. ¿Está bien? Y bueno, y para calcular f de una matriz, voy a tener que hacer m de f por las coordenadas de la matriz en base canónica, o sea, multiplicar por, bueno, esta matriz. Y las coordenadas en base canónica, si ponemos la matriz ABCD, sería algo así. Y, perdón, esto aparte serían las coordenadas en realidad, porque me va a dar un vector de R4, serían las coordenadas en base canónica. ¿Sí? ¿Ahí todavía me siguen? Sí, sí. Fíjense, terminemos de hacer la cuenta para que me quedaría, a ver, 0, y por esto me da en R4, me da 0, me da B menos C, me da menos B más C, o sea, C menos B, y 0. ¿Está bien? Esto lo tendría que multiplicar por los vectores canónicos, ¿sí? Las matrices canónicas, entonces me queda que f de A es 0 por la primera canónica, o sea, un 0 en la primera componente, B menos C por la segunda canónica, o sea, un B menos C en esta componente, C menos B por la tercera canónica, o sea, un C menos B en esta componente, y 0 en la última componente. Bueno, ahí un lindo ejemplo para pensar las matrices, las transformaciones lineales de otra forma. Y que de nuevo siempre puede ser útil, ¿sí? Por más de que acá creo que es un poco más complicado llegar a la matriz y todo eso, si uno tiene que hacer muchas cuentas con esa transformación lineal, puede venir bien pensar en matrices, sobre todo si uno va a estar programando, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, hasta acá. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Por ahora, no. Santi, bien, ok. Por ahora. Sí, después que aparezcan las preguntas, está bien. ¿El resto, alguna duda? ¿Esto último se entendió? Sí, se entendió perfecto. Bien, bueno, buenísimo. Bueno, cualquier duda igual me pueden escribir o nos escriben tanto a mí como a Lau en el grupo de WhatsApp. Y si no en el foro también, ahí del campus. Y bueno, con esto pueden seguir avanzando en la guía y pueden ir hasta el ejercicio 30. ¿Sí? Después, bueno, acá dice el teorema de la dimensión, que ya más o menos lo discutimos, y si alguno viene embalado y quiere seguir, puede seguir un poco más, ¿sí? Hasta el 38 puede seguir si viene embalado, pero en principio hasta el 30 y el martes vamos a seguir, ¿sí? con algunas cosas más. ¿Sí? Nos falta, igualmente, si siguen, nos falta también este concepto de monomorfismo, epimorfismo e isomorfismo, que también vamos a trabajar el martes. ¿Sí? Pero bueno, hasta el 30 pueden ir con lo que vimos hasta acá, y si quieren seguir un poco, pueden también. Así que bueno, por mí estamos. Si no hay ninguna duda, nos vemos nomás el martes que viene. Perfecto. Poca. Ya. Dale, gracias. Ustedes también. Vemos si. ¿Cómo? Dale, chao, gracias. Chao, nos Dale, vemos. gracias. Chao. Nos vemos. Buen fin de semana.